Listo. Bien. La segunda parte la graba Maxi, ¿sí? Te quedás como, Dale. Sí, sí, como coanfitrión y la grabás vos. dale. Y yo mando la primera y vos mandás la segunda. Y bueno, hoy vamos a charlar del circuito, de lo que es la recaudación este, tributaria y en especial, ahora les voy a mostrar todo lo que van a ver hoy. Parte lo van a ver conmigo, parte lo van a ver con Darío. Ven que tengo que acomodarlos, porque a la máquina se le ocurrió que si no lo acomodo no agarra. Cosas de la máquina. Bueno, entonces, hoy vamos a ver juntos lo siguiente. Gestión tributaria. Entonces, gestión, cuando hablamos de gestión, es todo el circuito, pero lo vamos a hablar pensando en la contabilidad de partida doble. Ya no en la cuenta corriente, que es muy buena y sirve un montón, en la cuenta corriente del contribuyente y en registro de una sola entrada. Al contrario, lo vamos a hablar en registro de una doble entrada, que es una partida doble, donde cada cuenta tiene su contrapartida porque muestra una transacción y toda cuenta entra, así como entra, también puede, o sea, tiene su debe y su haber y su saldo, ¿sí? Entonces, la gestión tributaria, vamos a hablar sobre los datos al contribuyente, lo que rentas puede tomar de los datos del contribuyente, para que sume como base, como dato y auxiliar de una registración contable que los va a llevar a tener un estado de información financiera digno de leerse primero y segundo con una base sólida. Y, por supuesto, van a charlar mucho más con Darío de los elementos de esta contabilidad tributaria puestos vistos en el sistema y salidas de información que sirven para lo que ha sido un poco este curso, que es entender que nosotros utilizamos salidas de información para rendir cuentas, ¿sí? Entonces, y bueno, todos esos reportes y no todos por ahí, los que están hoy y los que pueden ser en el mañana, eso es lo que Darío va a tratar con ustedes. En principio y en términos de lo que venimos hablando, lo que queremos conversar primero es sobre la contabilidad tributaria y la gestión. Entonces tomamos un ejemplo de gestión de ingresos, pensando en que el ingreso debe de registrarse por el método del devengado y entonces el método de devengado es muy distinto al método del percibido porque el método de devengado necesita y requiere conocer el momento en que ocurrió, en este caso, el hecho imponible o que es el que habla del hecho económico, la transacción, y por lo tanto, y no le importa si cobra, si se cobra o se paga, sino que le interesa qué ocurrió en el transcurso del tiempo y cuándo se devengó la materia grabada. Entonces, en ese sentido, para poderlo identificar, necesitamos que existan documentos que respalden la emisión del tributo. Esa emisión del tributo, en principio, tiene dos aristas muy conocidas por ustedes. Una de las aristas es la recaudación que se autodetermina el contribuyente. Y no porque sea caprichosa la autodeterminación, sino porque Rentas no tiene capacidad de llegar en el momento oportuno cuando el contribuyente genera en realidad la posición impositiva sobre ese gravamen. ¿Por qué? Porque cuando un contribuyente vende, no está a rentas paradas esperando a ver si vende y pagó el impuesto. Claramente que no, pero eso queda registrado en un sistema que se toma como base, y además que el contribuyente puede vender, imagínense, a personas, a pymes, a grandes contribuyentes, y a partir de allí ese contribuyente
que ha realizado una venta tiene que, probablemente en un gran contribuyente, el gran contribuyente tiene la obligación de retenerle la porción de ingresos brutos, por ejemplo, que tiene que pagar, que debería pagar el contribuyente por esa operación. Y eso le constituye al contribuyente un anticipo porque aún tal vez no ha transcurrido todo el mes en donde toda su operatoria se ha devengado porque lo ha hecho en el transcurso del tiempo y en ese sentido después esos anticipos deberá tomarlos como un pago a cuenta del tributo de ingresos brutos que le corresponde pagar, siempre y cuando no sea del convenio multilateral, donde habrá que ver en ese convenio con quién es y de qué se trata para saber el porcentaje que le correspondería liquidar a favor de Rentas Córdoba. En ese sentido, nosotros vamos a necesitar siempre tener un elemento que nos permita emitir el tributo y que ese tributo sea el documento que respalda, en este caso, el devengamiento que sería el BEP, para mi manera de verlo, pero lo que sucede es que cuando el momento en que se genera la cuestión del monto a pagar de impuestos, ¿sí? Que está definido en el Código Tributario de Córdoba, que es cuando se graba la materia que da origen que es el impuesto. Si es determinada, nuestro documento es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando es determinada, quien lo determina es rentas y puede de esa manera con sus boletas decir, bueno, tengo tanta cantidad de contribuyentes con determinados tipos de clasificados, cada uno de los inmuebles por los que tiene que pagar, o muebles, por embarcaciones, autos y automotores. No estamos hablando de multas, sino el impuesto propiamente dicho que requiere pagar cada quien por lo que en realidad está grabado como la circulación de un auto a través de una patente, la circulación de un embarque a través de su también identificación o dominio de la embarcación, el predio donde vive o el impuesto al uso de la tierra, ya sea un baldío, una casa, y el barrio, ¿no? Cada sector tiene un valor diferente. Entonces, esa determinación que en función a los códigos tributarios ha podido hacer rentas respecto a la materia grabada, le sirve para poder determinar cuánto es lo que cada contribuyente identificado como que posee esa materia grabada debe pagar. Y es más fácil de aplicar porque también aplica reglas de pago en una sola vez, pago mes a mes, pago en 2 veces, etc. Y esas reglas son cuestiones financieras, no tienen que ver con el hecho generador del impuesto y no tienen que ver con el devengado del impuesto, porque el devengado significa que tengo un derecho por cobrar, me lo paguen o no, después veré, pero no necesito, ¿sí?, tener sí o sí los fondos para registrarlo. Con el hecho de conocer que el devengamiento es algo cierto y liquidable, con eso podemos tranquilamente mostrar y devengar los documentos que corresponden. Identificando el cliente, o sea, el contribuyente, identificando su modalidad impositiva, identificando una lista de valores que interesen para el análisis posterior.
¿Qué pasa cuando es autodeterminado y no tengo a ciencia cierta? Puedo tener, ¿saben qué? Cuando se retiene, hay organismos o empresas que generan el devengamiento de la retención. ¿Por qué lo generan? Lo generan porque la retención por ahí no vence el mismo día en que ellos la retienen. Y sería bueno, y es interesante, es una idea más que nada, que si esas retenciones están relacionadas con el ingreso bruto, entonces esas retenciones que no se pagan al momento serían el devengamiento de ingresos brutos. Lo que es más complejo es obtener el dato, porque deberíamos esperar que el sistema del otro, del que está obligado a retener me informe el momento en que retuvo, porque los pagos de esas retenciones no son automáticos. Generalmente se juntan varios en un BEP y eso es lo que se paga en forma posterior. Por eso mismo, el percibido por ahí da la garantía de que lo que estoy gastando va a poder financiarse porque lo percibí, por un lado, pero no es tan cierto que sea el valor real de lo que espero de cobrar de cada uno de los impuestos. Permiso. Entonces, en ese sentido, podría plantearse, pensarse cómo captamos el dato del devengamiento de retenciones para poder devengar, que es lo más cercano a, a lo que esperamos con el Código Civil, en el Código Tributario, perdón, como hecho imponible, ¿no? Cuando se genera el hecho imponible es cuando deberíamos realmente reconocer el devengamiento. Pero bueno, si no tenemos esa posibilidad, que tenemos que hacer lo imposible por buscarla, pero tampoco tan imposible de que sea más caro buscar el devengamiento que hacer el registro, ¿no? O lo que me van a pagar. Entonces, dependiendo de eso, es como lo vamos a manejar. También conocemos el nivel de nuestros contribuyentes, porque sabemos que los grandes contribuyentes son los que son sujetos obligados a retener, y en ese sentido, ellos sí o sí podrían darnos el devengamiento, el dato del devengamiento del ingreso, para que nosotros podamos luego chequearlo con el percibido, y en ese sentido aplicarlo en el BEP mensual como un anticipo. Entonces el contribuyente pagaría ese mes menos, pero también tiene que saber que más en un contexto inflacionario, el anticipo que el contribuyente me da a mitad del mes, ¿no? O que por la retención yo tengo una cuenta por cobrar y la cobro después del mes, del 1 al 10, depende el dato del quit, esos valores a nosotros nos sirven para poder devengar, ¿sí?, el recurso, porque todavía no tenemos el pago total de este valor. Y nos daría la información sobre aquellos que hicieron ventas, le retuvieron, revengaron, pero generalmente las empresas pagan las que retienen, pero podría pasar que no. Entonces ahí hay un dato adicional. Igual, eso no quita que el obligado sea el contribuyente. Entonces, en los autodeterminados podríamos decir que habría que hacer todos los esfuerzos para indicar el devengamiento, el momento, el hecho imponible cuando se genera, y que todos los que hacen esto lo sepan. No solo en Rentas Córdoba, sino también fuera de Rentas Córdoba, sea el contribuyente, lo entienda. Para que entienda cuál es la ventaja, ¿no?, de que ahora ustedes tienen una partida doble y que la información de ustedes va a cambiar.
va a cambiar en el sentido que va a tener más datos, va a tener otro tipo de mirada. Pero hay veces que no podemos separar el devengado del percibido. Igual el asiento hay que hacerlo aunque no se muestre, porque lo que puede pasar es que todavía queda gente que no le gusta ir al banco, no le gusta el débito automático, no le gusta un montón de cosas que son más digitales, prefiere ir a la ventanilla y pagarlo, o bien hacer una venta que le hagan el papel de descuento de que tiene IVA o convenio multilateral, y también muchos que prefieren el home banking, o sea, tener los fondos en la cuenta. Crédito en cuenta significa el dinero que yo tengo, que tiene en la cuenta el contribuyente, que son maneras de poder mostrar todo el completo, ¿no? El devengado y el percibido en forma simultánea. Cuando eso ocurre, el asiento de cuentas por cobrar debe realizarse de la misma manera que como cuando fuera un devengado automático, y lo que sucede es que acá el devengado va a ir junto con el percibido, entonces el asiento contable es las cuentas por pagar en los impuestos, porque me indica por qué tengo una cuenta por cobrar, perdón, y luego esa cuenta por cobrar contra los impuestos, cuando en realidad las cobro, lo que voy a tener es que voy a disminuir las cuentas por cobrar y voy a tener banco contra las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es una cuenta del debe, es del activo y puede tener créditos, pero los créditos impactan en su disminución, y eso es bueno porque quiere decir que voy cobrando bien y voy cobrando conforme corresponde. ¿Qué necesito yo darle a quien me paga? Y necesito darle un recibo. Es un comprobante que muestra que el contribuyente ha pagado o ha cumplido con su misión de ciudadano. Luego, puedo estar cobrando en la ventanilla, puedo tener varios cheques o efectivos, pero todos ellos terminan en el mismo lugar. O sea, al fin del día, todo el dinero debería estar depositado en la cuenta del banco, y eso implicaría que ya no tengo efectivo, ahora tengo banco, y deberíamos tener un cambio de medio de percepción para que el medio de percepción caja con el que cobramos primero, ahora sea un medio de percepción banco, pues yo ya no tengo el efectivo. ¿Sí? Bien. Y todavía existen personas que se sienten más confiadas, una cosa extraña para los jóvenes, pero para los no tan jóvenes no es tan extraña, y esto habla de gente que va y deposita en la ventanilla, paga con efectivo, rara vez con un cheque, pero podría pasar, gente que no usa el débito automático, entonces es más difícil cobrarle porque dependemos de que la persona vaya al banco a pagar, pero de todas maneras es mucho más, hay que dejar el proceso abierto, porque al día de hoy, esto que dentro de unos años va a ser una antigüedad, todavía nosotros seguimos cobrando por ventanilla en efectivo, y a veces con tarjeta, y a veces no con tarjeta, sino con, ¿cómo se dice? Con cheque, que también es otro medio de pago que va muriendo, pero que todavía existe y también se usa. Todo este circuito tiene que estar avalado en los procedimientos para que cada quien sepa, por cada uno de estos procedimientos o procesos, cuál es y cómo es lo que cada uno tiene que reflejar en el asiento contable. Y además, el procedimiento me permite armar
algo que se llama la cuenta de cada contribuyente desde la mirada contable, y eso nos sirve para poder identificar los momentos bien registrados, los contribuyentes que están en esos dos momentos, y además, si quiero, puedo mirar el total de mis cuentas por cobrar y chequearlas con mi cuenta corriente, para que no falte nada. Pero ustedes van a poder ver que la contabilidad de partida doble les va a permitir hacer el seguimiento de todo el circuito tal y cual tiene que ir elaborado y ordenado. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que nosotros podamos ver que ese circuito que vimos recién va a manejarse con el pensamiento de integración que tiene el proceso de administración financiera, en este caso de Rentas Córdoba, pero es el mismo que tiene la administración, perdón, la administración tributaria de Rentas Córdoba y la administración financiera del Ministerio, que son dos conceptos diferentes, pero que ambos están trabajando para lograr algo muy complejo, que es el devengado de ingresos. Por lo menos el devengado de ingresos, de los cuales pueden dominar la recaudación. No les hablo de los de origen nacional, porque eso es mucho más complejo. Entonces nosotros sí o sí nos avalamos como documentos únicos en el Código Tributario, porque eso nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento nuestro conocimiento del momento en que se genera el hecho imponible, y el hecho imponible está definido dentro del Código Tributario, lo cual está fascinante porque me permite entender cuándo estoy enfrente de un hecho imponible y cuándo no. Después, la implicancia que tiene que nazca una norma de aplicación, las leyes y el propio contribuyente. ¿Qué sucede? Como estamos hablando de sistemas, todos estos datos de los que estamos diciendo, el contribuyente, lo que debe, lo que no debe, si es predial, si no lo es, si tiene ingresos brutos, si yo anticipo, si no anticipo, etcétera, todo eso tiene que estar ordenado en bases de datos para que integradas se las llame y no tengamos que hacer todo un estudio, porque cada cosa que está en el sistema tiene un control interno, y lo que nos va a permitir es poder hacer que los asientos se generen de forma automática mediante la matriz de relación. Vamos a poder utilizar tablas básicas del sistema y pedir las que querramos para que haya más información. Y recuerden que todo lo que entra se procesa y tiene que salir de otra manera. Y si no entra, no sale. O sea, si no pongo el dato, el sistema no lo conoce per se. También van a tener tablas básicas con el sistema y la relación de este sistema con el resto, que eso es fundamental. También podríamos tener como salida de registro un estado de información financiera y nuestro registro de la contabilidad y estado de la contabilidad general, que es fundamental para poder mostrarles que aquel que me debía, me debe a fin de año, no necesariamente es el que me debió durante el año. Puede ser que no me haya pagado el año anterior. Y eso es una cadena que primero se tiene que romper, pero segundo me muestra la tipología de los contribuyentes, por un lado, y las zonas donde ellos viven, para poder identificar qué es lo que sucede y cómo hacer para recaudar, ¿sí? Pero con esta información y conociendo nuestras cuentas por cobrar, conociendo las del año, las nuevas, y las que están relacionadas con el año anterior,
toda la tarea se simplifica más que al data entry, al simple análisis. Muy bien. ¿Qué momento elegimos para hacer esto? El momento del devengado, para registrar los ingresos con independencia de su cobro o su pago. Eso significa que el devengado va a integrar la contabilidad con el presupuesto. Y lo que va a buscar es determinar esa base contable como el eje central de la integración. Es un pivot, ¿sí? Donde nosotros nos vamos a ver siempre en el mismo lugar y alrededor del devengado para garantizarnos un adecuado uso de el concepto primero y de los datos que queremos ver después. Por sobre todo del momento en que se genera el hecho imponible, que para ustedes es el hecho económico y es en el cual hay que reconocer que hay un contribuyente que tiene un tributo de los cuales graban las cuestiones que están definidas por Rentas Córdoba y que lo debe pagar en una fecha de vencimiento. Entonces vamos a tener más datos y no vamos a tener que buscar en planillas, sino que simplemente va a quedar ordenado con todas las demás cuentas y ustedes lo van a poder identificar. Bien, ¿y qué salidas de información esperamos, no? ¿Con qué nivel? Esto lo vimos, por supuesto, pero lo importante es recordarlo porque las salidas de información, en principio, serán estados financieros y vamos a tener cuentas que tienen relación con aquellos recursos que controla la entidad por sucesos del pasado, porque tomó decisiones en el pasado, los controla y que le permite obtener en el futuro beneficios o un potencial de servicio, o sea, generarle un potencial de servicio. Y eso es como hoy en día se define a los activos y para que ustedes sepan y que aquellos que son contadores lo sumen, el devengado del ingreso muestra en el debe una cuenta de activo, cuentas por cobrar, donde el riesgo de esa cuenta y la responsabilidad por derecho propio de cobrarlas o mostrarlas como tales es de el ente contable, en este caso Rentas Córdoba. Y que además ese activo corre riesgos. ¿Y cuál es el más importante? El de la incobrabilidad. Para ello ustedes van a tener que hacer probablemente algún estudio de cómo están cobrando y la contabilidad les va a permitir hacerlo porque ustedes van a poder identificar estadios de la cobranza por distintas tipologías. Podrán hacerlo por tipos de contribuyente, por ejemplo, tienen una cuenta a cobrar que el año pasado no se movió, o sea, quedamos igual, y este año, ¿sí? No aumentó. Entonces, en el estudio, así, sin mirar nada, podemos, en principio, decir, caramba, no aumentó, pero quiere decir que algo se mantuvo igual. Entonces nos presta a llevar a pensar que la deuda del año pasado no se pagó o se está por meter en una moratoria y que en este año sí se pagó todo, ¿sí? ¿Por qué puedo decir eso? Porque la deuda la puedo identificar por año, porque en cada año quedó una parte de deuda y eso lo tengo contemplado en mi estado financiero, que cuando pasa el año, ¿sí? Tengo un nuevo estado financiero y yo puedo dividir el cierre, descontarle el saldo de inicio, para eso tengo el balance de sumas y saldos que me muestran los movimientos, entonces con esos datos digo,
ah, mira, este año no me debe, pero tenía el impuesto y pagó. Y me quedó la deuda del año que pasó. Ah, a lo mejor elige meterse en un plan de pagos o necesita un plan de pagos si no lo existe. Y eso me ayuda a tomar muchas decisiones, porque si eso es la mayoría de todos los contribuyentes, ah, caramba, quiere decir que el año pasado hubo un problema, caso 2020, nadie pagó, y entonces esas cuentas por cobrar, de ahí esas podrá recuperar algunas, y tengo que hacer el esfuerzo para salir a la calle a ver cómo les doy la mano para que paguen. Entonces, fíjense la contabilidad, cómo logra, ¿sí?, mostrarnos datos que identifiquen cuentas por cobrar, momentos de esas cuentas por cobrar, porque me queda el registro de las cuentas por cobrar del año pasado, que son el saldo de inicio de este, y me permite mostrar un saldo final, suma entre el año pasado y lo que pasó este año. ¿Se imaginan que si hubiera realmente cobrado todo de ese contribuyente, al día de hoy mi saldo es cero? Y en la contabilidad recuerden siempre que el saldo no es el año, el saldo es el año más todo lo que tenga de saldo de inicio. Y entonces eso hace que yo confíe en mi información, que sepa que mi información es la representación fiel de los datos que estoy apuntando, que todo está siendo oportuno y que esa oportunidad está relacionada con el hecho de que viene completa, no me falta nada y me permite tomar decisiones fuera de, o sea, dentro de un marco de lógica que me dice, mira, está todo completo para que puedas tomar una decisión. Entonces, información confiable, representa fielmente lo que está pasando y, por ejemplo, el hecho de que hay un tributo que el año pasado nadie lo pagó y este año sí. ¿Qué pasó el año pasado? Y veo cómo lo arreglo para poder cobrarlo y calculo la parte que podría no cobrar por miles de razones. Después, otra cosa que también me ayuda a la información en este aspecto es que si tiene, o sea, si es oportuna, no voy a perder a ninguno de los contribuyentes. Si no es oportuna, tal vez el contribuyente que más debe ni siquiera me entere del cálculo. Por otro lado, puedo comparar la información del año anterior con este y verificar que los datos que estoy teniendo en cuenta para tomar decisiones sean datos que existen y sean datos que me den verificabilidad, sean verificables, ¿sí? Yo tenga aquí un lugar y lo pueda verificar. Por tanto, la contabilidad, ¿de qué se llena? De asientos. Y los asientos pueden ser automáticos porque vienen del presupuesto, porque tengo una relación de matriz, porque me muevo a través de la matriz. Pueden que no sean del todo automáticos, pero que los puedo programar, ¿sí? Y también pueden ser no programables porque un suceso que ocurre en un momento inesperado lo tengo que registrar y por ahí no está dentro del estudio, del circuito, de todo lo que habíamos visto. Entonces, por eso, pero los tengo que contemplar, porque esos asientos también me sirven, o por lo menos si me los olvido, recuerdo, ay, tenía que ese asiento. Sí, tenía que hacerlo, me olvidé, se me hizo tarde, no hice el asiento. Entonces, lo que pasó no quedó registrado. Y el otro tema es que el sistema de contabilidad se une con todos para poder entender qué pasa, para poder registrar lo que haya que registrar y de esa manera sacar estados financieros, sacar estados resultados, notas a la situación financiera como políticas contables, el estado de situación de la ejecución presupuestal y además puedo hacer información del gobierno para las estadísticas y en general para el sistema de cuentas nacionales. Bien, hasta aquí hablé todo yo sola. Nadie preguntó, nadie dijo nada. Y la pregunta es,
yo sé que Darío genera mucha expectativa y bueno, pero yo no puedo hacer nada porque yo les cuento ideas, cosas que ustedes tienen que tomar para poder de alguna manera después acompañar en hacer crecer el sistema. Pero bueno, quería saber si había dudas, si había preguntas. Bueno, si había o si hay. Que no entendieron la parte de que el aparato que tenés ahí funciona mejor cuando participan, ¿no? Es como, No, no, esa parte no entendieron, pero tampoco entendieron que se le están aumentando hojas. ah, esa no la sabía yo tampoco, o sea que de las 25 que habían quedado ahora no van a subir más. Y claro, porque cuando vos no participás, aumentás, cuando participás, bajás. Entonces lo que va a pasar es, los que más participaron, menos preguntas tienen. Los que menos participaron, más preguntas para que se pueda explayar, ¿no? De la parte de que nadie los ve, nadie los escuche, no pasan vergüenza. La pasamos Yo nosotros sé que la están, vergüenza. yo sé que ya están pensando ahí en las preguntas, se van a empezar No, a lo que preguntar los pasa es chicos que seguramente. yo sí sé por qué Darío tiene la herramienta, ¿viste? Como los chicos. Ay, ¿cómo funciona el juguete? Quiero hacerlo. Es así, pero resulta de que si no leen el manual, se puede romper. ¿Verdad, Darío? Que hay que leer el manual. Después me van a hacer las preguntas a mí, María del Carmen. Zafás vos con Sí, las preguntas, me las agarro yo al final. ¿viste vos? Bueno, no importa. Vos anotá. Después cualquier cosa hablamos, intercambiamos. Bueno, chicos, y espero que se hayan sentido bien. Fueron 3 días intensos. No sé cómo están. ¿Qué les pareció el curso? ¿Algo? Maxi, Bien, conseguí. bien, muy interesante todo. Lo que pasa que algunas cosas ya, o sea, como que ya las habíamos visto antes, ya teníamos una base de las otras dos clases. Sí, claro, sí, sí. Hoy es introducirlos más que Por nada. eso hay menos dudas. Ah, bueno, qué bien. Quiere decir que aprendieron un montón las otras 2 clases. Sí, sí. Bueno, gente, si Dios quiere, bueno, que les vaya muy bien con todo. En lo que necesiten, ya saben dónde estamos. Y bueno, nos estamos viendo alguna vez, supongo. Aunque sea si le entregamos el certificado, cosa que no lo sé. No, 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 hasta acá, Mari, creo que quedó todo claro. Planteando la partida doble como un esquema a nivel circuito elaborado que sirve para llevar un orden y seguimiento. Me parece que en líneas generales eso es lo que deja tu explicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, no lo molesto más, lo dejo en manos del maestro, ¿sí? Él dice más o menos, pero todo el mundo pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Ahora qué voy a hacer con lo otro? Pero la base de entender qué es lo que estás haciendo es importante. María del Carmen, yo lo digo yo desde mi palabra también, uno de los grandes oradores que tiene la empresa, Darío, ¿eh? Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, yo me No, no, voy. no, al revés, hay que bajar las expectativas, pero después uno cumple con menos. Ya que, claro. No, no. Bueno, gracias, María del Carmen, gracias. No, Gracias, gracias a Muchas Maxi. gracias, María del usted. Carmen. Bueno, gracias Muchas Maxi por gracias. acompañarme Gracias. todos estos días. Los voy a dejar. Maxi, fíjate quién queda como anfitrión y vos seguí grabando. Dale, sí, sí, tranqui. Y si no te dejo como anfitrión ahora, Si me dejas como anfitrión, mejor, así de último puedo ir mejor. manejando yo la reunión. Sí, Dale. así lo manejás vos, porque si no, es un lío. Espera. Si querés frenar la grabación y me pones como anfitrión. Y yo arranco una nueva. Ah.